Buenas noches. Nuevamente estamos aquí reunidos para escuchar una leyenda más de esta hermosa República Mexicana. Con el programa del día de hoy daré final con respecto al estado de Sonora. Recuerden que estamos haciendo un recorrido por todas las leyendas de nuestro hermoso México. Y hoy no será la excepción. Será algo lleno de terror, de incógnita, de pensamientos, de cosas que nos pongan a pensar qué fue lo que pasó, qué sigue pasando. Como todos saben, desde hace siglos se ha contado leyendas e historias de tesoros escondidos en diferentes partes, en diferentes montañas, en diferentes cerros, y Sonora no podía tener o ser la excepción. Recuerden que desde hace tiempo se ha dicho que hay un tesoro azteca escondido de inmensas cantidades de oro que nunca se ha podido encontrar. Tesoros que los españoles guardaron, como aquí en el Cerro de la Venta de San Juan del Río. Y hoy hablaremos del tesoro y del ladrón del Cerro de la Sauceda. Esto es Leyendas Urbanas, por Isela Rico. Bienvenidos. El Cerro de la Sauceda es un lugar que se encuentra cerca ya de Los Mochis. Así es, amigos. Es conocido porque tiene mucha fauna, diferentes tipos de árboles, mucha flora, coníferas y diferentes tipos de vegetación. Formaciones rocosas que a veces hacen como una transportación al cañón, al Gran Cañón de Estados Unidos. Dicen que es muy parecida los tipos de rocas que tiene este Cerro de la Sauceda con el Cañón del Colorado en Estados Unidos. Ya saben, piedras grandes, muy largas, color anaranjado, con líneas rojizas. Las líneas rojizas, recuerden que los geólogos cuentan que hablan de la edad de las montañas, de los cerros y demás. Pero esta historia que hoy les traigo se sitúa alrededor de hace 2 siglos. Así es, 2 siglos. Cuando Sonora comenzaba a formarse, cuando los primeros colonos llegaban, pero ya existían cárceles, ya existían bancos y por supuesto existía el dinero, el oro en monedas, que era como se acostumbraba a manejar los valores en aquellos días. Hoy voy a traerles la historia de un ladrón que fue muy famoso, en primera porque nunca pudo ser capturado. En segunda, su modus operandi para asaltar a los transeúntes y carretas y diligencias era muy audaz y muy inteligente. Era conocido como el Jáuregui. Tiene diferentes nombres porque realmente nadie sabe cuál fue el verdadero nombre de este ladrón. Pero el Jáuregui fue el más reconocido por casi todos los que sufrieron de sus asaltos. Se dice que este hombre se escondía a la entrada de la cueva, donde forzosamente pasaban transeúntes, diligencias, caballerangos y rancheros adinerados, hacendados de los alrededores. Se dice que esta cueva del Saucedo tiene muchas entradas y salidas al mismo tiempo, lo cual fue aprovechado por el Jáuregui
Para una vez que cometía sus fechorías, entraba por una, salía del otro lado. Si alguien entraba a buscarlo, por supuesto se perdía. ¿Por qué? Porque el único que conocía todas las entradas y salidas de esta cueva era él. Así es, dicen que vivió por años y se dedicó a buscar las mejores entradas y las mejores salidas para poder así idear planes de asalto a los transeúntes. Finalmente se cuenta que fueron tantos los que asaltó que logró reunir una fortuna de cantidades incontables. Y como él conocía el interior de esa cueva, los escondía por diferentes lados. Se habla porque después de tiempo, geólogos entraron a buscar esta cueva, a analizarla, a estudiarla. Se dice que inclusive cuenta con una laguna dentro de la cueva. Sí, una laguna donde este ladrón, el Jáuregui, se proveía del líquido vital para no morir. Y cuentan también que no solo existía esta laguna, sino que hay pinturas rupestres, sí, como lo escuchan, pinturas rupestres de civilizaciones que quizás habitaron dentro de esta cueva de la Sauceda, porque ustedes saben que las civilizaciones donde existía agua buscaban los asentamientos. Pero nadie ha ido a estudiar estas cuevas de la Sauceda por miedo. Así es. Se dice que este Jáuregui se estableció en esas cuevas, no solo su cuartel, sino su casa y el lugar donde él habitaba. Por eso nunca lo pudieron atrapar. La policía creía que él vivía en el pueblo y que podían capturarlo en algún momento de descuido, pero eso nunca llegó. ¿Por qué? Porque el Jáuregui estableció su vivienda dentro de estas cuevas. Así es. Era la única manera de que él estaría tranquilo y que sabría que sus tesoros estarían salvaguardados y que nadie se atrevería a entrar por miedo a perderse y por miedo a jamás regresar. Finalmente pasaron los años y los asaltos continuaban. Un día, 2 reos escaparon de la prisión del pueblo. Corrieron hacia la Sauceda, se internaron en la cueva y de 2 que eran, 1 logró salir. Así es, logró salir y cuando llegó con su familia y con sus amigos, les contó que él vio el cuerpo del Jáuregui ya en estado de putrefacción, donde se notaban ya las líneas de la edad en él y donde, sacando sus conclusiones, llegaron todos a decir que la ambición que tenía el Jáuregui fue tal que no solo lo enfermó, sino lo enloqueció y nunca jamás salió de esa cueva. Pero dejó un papiro escrito que este reo de nombre Luis se llevó con él, y donde el Jáuregui lanzó una maldición diciendo que todo aquel que entrara a buscar sus tesoros y a quererlos robar, jamás podría regresar con vida a su lugar de origen. Luis no creyó en esto, se recuperó, tomó fuerzas y decidió regresar a tomar un poco de esas ganancias turbias que el Jáuregui dejó en esa cueva. Sus familiares cuentan que Luis jamás regresó y que con el paso del tiempo el interés creció y creció porque era tanta la suma de dinero que el Jáuregui logró robar que nadie tenía una idea de cuánto oro habría ahí escondido. No fue solo Luis el que intentó entrar a buscarlo, fueron muchos, gambusinos como eran conocidos. Ellos se dedicaban a buscar el oro perdido entre las montañas.
Fueron muchos aquellos que entraron a buscarlos y solo unos cuantos, hablando de cientos, quizás 3 o 2, lograron salir de la cueva de la Sauceda en muy malas condiciones, casi moribundos, y ¿qué creen? Sin una sola moneda de oro en sus manos. Con el poco aliento que les quedaba, decían que lo único que habían encontrado era soledad, terror, quizás un momento de esquizofrenia, ya que era tanta la necesidad de encontrar el oro y al no verlo, querían enloquecer. Cosa que quizás el Jáuregui sufrió. De ser un hombre cuerdo e inteligente, todo un estratega para planear cómo asaltar y meterse por los pasadizos de la cueva y salir, quizás eso fue su misma perdición. Finalmente, como se los digo, enloqueció y todo lo que robó sigue aún esperando a algún valiente, a algún cuerdo, a algún geólogo, a algún verdadero cazador de tesoros para que pueda recabar todo ese oro que el Jáuregui escondió. Pero créanme, lo veo difícil. La maldición que el Jáuregui lanzó en la cueva de la Sauceda se ha cumplido y solamente han regresado 2 en mal estado para morirse. Pero ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con aquellos aventurados que dijeron, yo voy a encontrar y a traer poco a poco el tesoro que el Jáuregui dejó? Nadie sabe. Con el tiempo han entrado gente ya experimentada con equipos. Dicen que no han encontrado ni oro, ni el esqueleto del Jáuregui, ni esqueletos de los hombres que entraron y jamás salieron. Pero lo que sí estoy segura, y es un hecho, es que todas esas vidas que se han perdido dentro de la Sauceda, quedan los espíritus ahí. Quizás la materia se pudre, pero el alma está encerrada y esperando a todos aquellos que se atrevan a buscar el oro del Jáuregui. También quizás para cobrar venganza y no dejarlo salir de la misma forma que ellos entraron y jamás pudieron regresar. Así es, amigos. Las almas que quedan atrapadas en los lugares son esos seres, son esas coincidencias, son esos ruidos que escuchamos en los lugares, aquellos que nos asustan, aquellos que captan nuestra atención y que no sabemos de dónde vienen. Por eso siempre hay que tener cuidado en dónde entramos. Quizás tenemos alma de exploradores y podamos caer en un lugar sin retorno. Aunque existan los guías muy experimentados, nada se puede hacer contra los espíritus atormentados de aquellos que murieron en condiciones caóticas, en la búsqueda o en la aventura. Y si a ustedes les gustan las aventuras, pues ahí está, mis amigos, en Sonora, la cueva de la Sauceda, esperándolos, ya sea para que encuentren y lleven el oro o para que dejen su alma para siempre atrapada dentro de esa cueva. Muchas gracias, amigos, por su visita a Leyendas Urbanas. Nuevamente, Casa Productora 30 Frames les agradece por estar aquí, por todos sus likes, y esperemos que si tienen algo que contarnos, no solo de San Juan del Río, sino de algún lugar de la República donde quizás ustedes pertenezcan, pónganse en contacto con nosotros.
los invitamos aquí al programa para que vengan a compartirnos su experiencia. Esto fue Leyendas Urbanas con Isela Rico. Hasta la próxima. Que tengan dulces pesadillas.